314, en Colonia Aurelia Cibalae, en la actual Croacia, el emperador romano Constantino y el Grande vence al emperador romano Licinio en la batalla de Cibalae. 451, en Calcedonia comienza el Concilio Ecuménico de Calcedonia en el que se proclamará una nueva doctrina: Jesucristo es totalmente divino y totalmente humano, dos naturalezas en una sola persona. 1075, en Croacia, Dmitar Bonimir es coronado rey. 1375, en los Países Bajos, una marea ciclónica inunda Flandes, Holanda y Zelanda. 29 años después se volverán a inundar exactamente las mismas regiones. La inundación cubre para siempre la localidad de Boterzande, que actualmente se encuentra bajo el Westerschelde, el estuario del río Escalda. 1573, se levanta el asedio de Alkmaar por parte de las tropas españolas de Don Fadrique, siendo la primera victoria de las Provincias Unidas de los Países Bajos en la Guerra de los 80 años. 1582, en España, Italia, Polonia y Portugal, se saltea este día entre el jueves 4 de octubre de 1582 y el viernes 15 de octubre debido a la implementación del calendario gregoriano. 1600, en San Marino se adopta la primera constitución escrita. 1814, en la ciudad de Buenos Aires, por decreto del Supremo Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, se crea la provincia de Tucumán. 1821, creación de la Marina de Guerra del Perú, autoridad marítima, fluvial y lacustre de la República del Perú. 1822, en la isla de Java, Indonesia, el volcán Galunggung comienza una erupción que durará un mes y dejará un saldo de más de 4.000 muertos. 1851, en el Río de la Plata se da por terminada la Guerra Grande, un conflicto que duró casi 12 años e involucró a las facciones políticas uruguayas blancos, liderados por Manuel Oribe, y colorados, liderados por Fructuoso Rivera. También contó con la intervención de las facciones políticas de Argentina, los federales liderados por Juan Manuel de Rosas en apoyo a los blancos uruguayos, y los unitarios en apoyo a los colorados, además de la participación del Imperio del Brasil, Gran Bretaña y Francia, así como fuerzas mercenarias españolas e italianas. El tratado estableció: no habrá vencedores ni vencidos. 1860, el presidente Derqui decretó que por razones de uniformidad se usaría en todos los actos administrativos la denominación República Argentina, y si bien la denominación consagrada por el uso ha sido esa, a partir de la reincorporación del Estado de Buenos Aires al resto de la Confederación, en 1859, el texto refundido y vigente de la Constitución, según la edición ordenada por el Congreso Nacional por la Ley 12.632 y publicada en 1942, conserva la de Confederación Argentina, por cuanto esta nunca fue expresamente eliminada del texto legal. 1871, en varios estados en el centro-norte de Estados Unidos, una grave sequía, fuertes vientos y altas temperaturas contribuyen a uno de los peores desastres de incendios forestales de la historia de ese país, con el Gran Incendio de Chicago, que comenzó hoy y terminó el martes 10, con 300 víctimas, el incendio de Pestigo, el más letal en Estados Unidos, en que murieron entre 1.200 y 2.500 personas, y los incendios en Haaland, Manistee y Port Huron, en Michigan. 1879, en el marco de la Guerra del Pacífico, las fuerzas chilenas se enfrentan a las fuerzas peruanas en el combate naval de Angamos. 1881, se inaugura la línea férrea Madrid-Lisboa. 1882, en la provincia de Pinar del Río, Cuba, sucede el segundo día de un huracán que arrasará la región hasta el día siguiente. 1895, en Corea, el embajador japonés Miura hace asesinar a la reina Min, heroína coreana y la última emperatriz de ese país. 1909, un terremoto en Zagreb, Croacia, permite que el sismólogo Andrija Morović identifique la discontinuidad de Morović. 1912, comienza la Primera Guerra de los Balcanes. 1917, León Trotsky es elegido presidente del Soviet de San Petersburgo. 1918, en España Antonio Maura dimite con todo su gabinete. 1932, en Rosario, Argentina, reaparece el comerciante Fabeluques, quien había sido secuestrado. Esa noche es asesinado en su pensión el periodista Silvio Alzogaray, el único que había denunciado que se trataba de un secuestro mafioso realizado por la organización polaca Zvimigral. 1940, es fundado el Colegio de México. 1941, tropas alemanas llegan a la ciudad de Mariupol durante su invasión de la Unión Soviética. 1952, en la estación de Heathrow y Bealdstone de Londres, Reino Unido, ocurre un accidente ferroviario. 1958, a 124 metros bajo tierra, en el área U12B02 del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 2, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica Tamalpay, de 0,072 kilotones. Es la bomba número 170 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1960, en la ciudad cubana de Trinidad, provincia de Sancti Spiritus,
un grupo de 8 terroristas cubanos, liderados por Osvaldo Ramírez en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense, asaltan la tienda de la cooperativa La Ceiba y roban sus fondos financieros. 1962, en Alemania, la revista Der Spiegel publica el artículo, Bedingtauerbereit, preparados condicionalmente para la defensa, acerca de la maniobra de la OTAN llamada, Falleck 62, la cual reveló el lamentable estado del Bundeswehr, ejército alemán. La revista fue acusada de traición. 1967, en Bolivia el ejército boliviano junto con asesores de la CIA capturan al guerrillero argentino-cubano comandante Ernesto Che Guevara. Al día siguiente será asesinado. 1969, en Uruguay, integrantes del Movimiento de Liberación Nacional, tupamaros toman por asalto la comisaría, el cuartel de bomberos, la central telefónica y varios bancos de la ciudad de Pando, en lo que se conoció como Toma de Pando. 1970, el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn es galardonado con el Premio Nobel de Literatura. 1971, a 625 metros bajo tierra, en el área 9H del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 6:30, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica KCI, de 7 kilotones. Es la bomba número 743 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1973, se publica por primera vez en Paraguay, el diario Última Hora. 1974, Baja California Sur y Quintana Roo son declarados como estado. 1982, en Broadway se inaugura el musical Cats y se presentará durante casi 18 años hasta el 10 de septiembre de 2000. 1983, en Birmania, Chundu, presidente de Corea del Sur, resulta ileso de un atentado. 1988, en Barcelona, Freddie Mercury, cantante de la banda británica Queen, realiza su última presentación en vida ante una audiencia. Su último concierto junto a Queen había sido el 9 de agosto de 1986 en Inglaterra. 1990, en la explanada de las mezquitas, en Jerusalén en el marco del conflicto palestino-israelí, la policía israelí dispara contra peregrinos musulmanes en la cúpula de la Roca, monumento islámico, dejando un saldo de 17 civiles muertos y más de 100 heridos. 1991, Croacia vota por separarse de Yugoslavia, ganando su independencia completa. 1992, en Lima, Perú se produjo un atentado en el centro comercial Camino Real por Sendero Luminoso. 1997, en Los Ángeles, la empresa estadounidense Yahoo adquiere tanto la empresa Fouronce como su correo electrónico Rocketmail, que fue el primer competidor del correo electrónico Hotmail.com, el cual fue el primer webmail, correo electrónico basado en la red y no en una computadora personal, gratuito, lanzado el 4 de julio de 1996. 1998, Abraham Olano se convierte en el primer ciclista en proclamarse campeón del mundo tanto en ruta, 1995, como en contrarreloj. 2001, en el aeropuerto de Milán Linate, Italia, un bimotor Cessna choca contra un avión Scandinavian Airlines System, SAS. Mueren 118 personas. 2005, terremoto de magnitud de 7,6 en la escala de Richter en Cachemira, entre India y Pakistán. 2007, Costa Rica aprueba un tratado de libre comercio con Estados Unidos. 2009, Gerta Müller, es galardonada con el Premio Nobel de Literatura. 2021, Mercury Steam y Nintendo estrenan Metroid Dread en la consola Nintendo Switch, secuela directa de Metroid Fusion, lanzado en 2002 para Game Boy Advance.